¿Qué tal? Muy buenos días, buena tarde, buena noche. Bienvenida, bienvenido al videopodcast del CUPI del mes de febrero de 2024. Mi nombre es Carlos Aguilar, coordinador del Centro Universitario de Periodismo e Investigación, y como cada ocasión, un gusto saludarle en lo más importante de lo publicado y realizado por el CUPI. Y en esta ocasión, un gusto que me acompañen en esta transmisión Jimena Rivero y Eduardo Coeto. Jimena. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eduardo. Carlos, Jimena, querida audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, en esta ocasión tenemos información variada de lo más importante. Ya comenzó el proceso electoral, o las campañas, mejor dicho, electorales a nivel federal. Y tenemos por ahí una serie de infografías sobre política en familia en Querétaro. Además, Eduardo, del tema de candidaturas independientes. Tenemos una entrevista con Efraín Mendoza Zaragoza y lo que nos dice sobre las candidaturas independientes, que son una extensión para fortalecer a los partidos políticos. Y Jimena, tenemos también como parte de la serie de manifestaciones que hubo en la ciudad de Querétaro, en diferentes zonas, el caso de la justicia que exigen para Gerardo Naranjo. Sí, se llevaron a cabo 2 manifestaciones en Querétaro para pedir justicia por Gerardo Naranjo. Estudiante de la Universidad Aeronáutica que falleció el 10 de febrero y cuyos familiares y amigos están pidiendo la intervención de la Fiscalía de Alejandro Echeverría, también del gobernador Mauricio Curi y del alcalde Luis Bernardo Nava para dar con él o la responsable de este asesinato. Y además, Jimena, también, como parte de los contenidos, Aranza, Hazel y Jimena Loido, nuestras compañeras, elaboraron un texto sobre mujeres científicas queretanas. Sí, ellas entrevistaron a 5 científicas, 2 de ellas científicas sociales y 3 de ellas ingenieras, y pues platicaron un poquito sobre cuáles eran los retos al llevar a cabo su labor. Como parte de esta información y de más contenido del CUPI hablaremos en los siguientes minutos. No se vayan, iniciamos en este video podcast. Como parte de la información más importante publicada por el CUPI en el mes de febrero, está una serie de infografías sobre política en familia. Estos casos donde hermanos, hermanas y familiares en 6 diferentes partidos políticos de Querétaro han ocupado cargos, puestos, ¿no? Lo mismo en partidos como el PAN, que en institutos políticos considerados de izquierda como Morena o el PRD. A lo largo de la historia de estos funcionarios o exfuncionarias, ¿no? Hemos visto casos como los hermanos Mejía Lira, que en el caso de Norma Mejía Lira va a ser la candidata en este proceso electoral 2023-2024 a la alcaldía de Tequisquiapan, municipio que ya ha sido gobernado por su hermano Antonio, actual alcalde, y quien en su momento también fue alcalde por el PRI. Pero también tenemos el caso de los hermanos, o de la hermana y el hermano García Alcocer. Lorena es candidata por el PAN para la Diputación Federal por el distrito número 3, y su hermano Jaime ha sido funcionario por el PRI, tanto director del CONALEP en la sección de José Calzada, como en su momento diputado local y coordinador de bancada en la legislatura número 54. ¿Qué pasa con Morena y con el PRD? Tenemos los hermanos Nieto Castillo, Santiago Nieto, quien está en la fórmula de Morena para el Senado de la República por Querétaro, tiene a su hermana Gabriela, quien fue magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, y el PRD en Querétaro, hace más o menos entre 15 y 20 años, tenía como funcionarios o como dirigentes del partido a Pablo González Loyola Pérez, y su hermana Carmen Consolación fue regidora y diputada local por este partido político. En esta serie de infografías sobre los vínculos familiares tenemos también los casos de los hermanos Loyola Vera, Ignacio, actual diputado federal y exgobernador, y Roberto, quien fue alcalde de la ciudad y candidato a gobernador por el PRI, además de los hermanos Fernando y José Ortiz Arana, ambos militantes del PRI en su momento, y José fue candidato y rival de Fernando en 1997 para la gobernatura. Fernando por el PRI y José Ortiz Arana por el Partido Frente Cardenista. Esto y más lo pueden encontrar en una serie de infografías elaboradas por Mario Ortega en las redes sociales digitales del CUPI, como parte de la información electoral en este proceso que ya arrancó el 1 de marzo a nivel federal. Y bueno, además de la información de la política en familia, nuestro compañero Eduardo Coeto trae información sobre las candidaturas independientes en Querétaro. ¿Esta figura favorece o perjudica a la ciudadanía? Eduardo, bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias. Muy interesante lo que nos platicó Efraín Mendoza Zaragoza, expresidente del entonces Instituto Electoral de Querétaro, quien menciona que la figura de las candidaturas independientes fortalecen a los partidos políticos. Dio como ejemplo para seguir o fortalecer esta idea y sustentarla sobre los casos de Antonio Mejía Lira, quien fue exmilitante de las filas priistas y llegó como vía independiente en el municipio de Tequisquiapan. Igual es el caso de Belén Ledesma, también expriista,
quien lo hizo en el municipio de San Joaquín. También está actualmente el candidato como vía independiente quien busca la reelección en el municipio de Jalpan de Serra y él tiene esta historia como exmilitante panista. Hablamos de Efraín Muñoz Cosme. Efraín Muñoz Cosme, es correcto. Digamos esos 3 ejemplos y el maestro Efraín Mendoza en esta conversación, que pueden leer detalles en Update Me, habla también de los obstáculos que hay para obtener una candidatura independiente en Querétaro, Eduardo. Muy cierto. El ahora Instituto Electoral del Estado de Querétaro, los requisitos que pide para una figura independiente es por lo menos conseguir el respaldo del padrón electoral del 2%. En el caso de Tolimán, 1.5%, que es permitido también. Y bueno, comentar que esto de porcentaje del padrón electoral, pues es una cifra alta aún con una... y que en ocasiones, según lo comentaba el maestro, pues la normativa, la Ley de Participación Ciudadana, en Querétaro no ayuda para que, además de las firmas y de lo que piden de documentación, pues se logre esta, como tal, candidatura independiente, aunque, bueno, a lo largo de los últimos 3 procesos ha habido competidoras y competidores por esta vía. Uno de ellos, Luis Gabriel Osejo, quien llegó como regidor al Ayuntamiento de Querétaro en 2018, y que a diferencia de los 3 ejemplos de alcaldes, él no militaba en un partido político, tenía cercanía con el PRI, de acuerdo con lo que comentaba el maestro Efraín Mendoza en la entrevista, pero pues sí llegó por esta vía y se puede considerar de momento, por lo menos en su competencia y en la llegada al centro cívico, como un regidor que sí llegó por la vía independiente. De esta y más información pueden consultar las redes sociales digitales del CUPI, y además de la cuestión de democracia y de la electoral, vamos a ver un pequeño video que preparó nuestra compañera Jimena Ribeiro de la marcha que hubo el domingo 18 de febrero en defensa de la democracia y a favor del INE, de acuerdo con un sector de la población. Veamos este video. Voto libre y respeto a la Constitución era una de las demandas que tenían para el gobierno federal, en la marcha convocada por Marea Rosa, una asociación que convocó diferentes marchas en diferentes estados de la República. Para más información, puedes revisar las redes sociodigitales del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI. Estudiantes, profesores y familiares de la comunidad académica de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, la UNAC, se manifestaron en 2 ocasiones en febrero para exigir justicia por la muerte de Gerardo Naranjo, uno de sus compañeros de la universidad. Estas 2 marchas se llevaron a cabo ¿cuáles días, Eduardo? La primera marcha se llevó a cabo el 17 de febrero, donde inició en la esquina de Bernardo Quintana con Calzada de los Arcos, y el destino fue en Plaza de Armas, en el centro histórico. La segunda marcha, el segundo fin de semana consecutivo, fue el 24 de febrero, donde iniciaron el recorrido fuera de la parroquia de Santa Rosa de Lima, al norte de la capital del estado, y finalizó dando el recorrido por la calle Avenida Independencia, Hermenegildo Galeana, Avenida Miguel Hidalgo, para posterior regresar sobre Avenida Independencia y finalizar en la explanada de la parroquia de Santa Rosa de Lima. En la primera marcha, los manifestantes llegaron a Plaza de Armas, en donde exigieron a los representantes de gobierno del estado y de gobierno municipal, Mauricio Curi y Luis Bernardo Nava, respectivamente, que no fueran indiferentes ante las situaciones que están viviendo los estudiantes, ante las situaciones de riesgo y de peligro a las que se enfrentaron como se enfrentó Gerardo. En la segunda marcha, que se llevó a cabo en Santa Rosa Jáuregui, se sumaron testimonios sobre el joven Osvaldo Ruiz Suárez. Familiares, amigos, locatarios de Santa Rosa Jáuregui se reunieron para pedir justicia y pedir más seguridad a la delegación. Ahora me gustaría darle la bienvenida a mi nueva compañera, Jimena Loida, que es la nueva integrante del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí por primera vez. Muy bien, bienvenida. Bueno, Jimena, junto con mi compañera Aranza Hassel, realizaron en el marco del Día Internacional de las Mujeres y la Niña en la Ciencia, que fue el 11 de febrero, realizaron una serie de entrevistas con 5 científicas, 2 de ellas científicas sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y otras 3 científicas ingenieras de la Facultad de Ingeniería. Aranza, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que te comentaron estas mujeres? En el caso de Betsabe Fortanel, quien es la coordinadora de la maestría en Cultura Digital, me habló sobre algunos retos que persisten en la academia y en el Sistema Nacional de Investigadores, como lo es en la parte de las labores de cuidado, ya que los planes de estudio están pensados para personas que no se hacen cargo de su parte de la responsabilidad cuando se trata de cuidar a alguien más, y entonces esto imposibilita que sea accesible para
para las mujeres que puedan llegar a la conclusión de sus estudios. Y bueno, eso por una parte. Por otro lado, también me habló sobre las alianzas que son importantes crear entre las mismas mujeres para no emular este modelo de masculinidad, para no repetir o ejercer otro tipo de violencias entre compañeras, entre mujeres que son pues las autoridades con sus alumnas. Y finalmente me mencionó la parte de los trabajos de investigación y la autoría que a veces omite a las mujeres, que mientras no se reconozcan estas faltas, será muy imposible avanzar en ellas, pero es importante tenerlas en cuenta. Muchas gracias, Aranza. Y me tocó entrevistar a la doctora Carla Negrete Huerta, que es investigadora de Gobierno Abierto. Ella comenta un poco sobre lo sobresaliente que es la ausencia de mujeres en su campo de estudio y los recortes de presupuesto que hay para las ciencias sociales, que es un reto para ellas seguir en estos estudios, sobre todo por la falta de apoyo que hay por CONACYT. Lo que ella comenta es que busca una vinculación para alfabetizar en cuanto a ciudadanía digital a través de su laboratorio de ciudadanía digital aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Busca familiarizar a estudiantes, docentes y administrativos. También habla un poquito sobre los retos que sufren las mujeres al no tener esos espacios para hablar sobre su campo de estudio, pero comenta que ella... su proceso estuvo lleno de respeto y equidad, pero también reconoce que esto no sucede para todas las mujeres, entonces sí cree que es un problema que hay que resolver, dar estos espacios y reconocimiento a las mujeres investigadoras. Muchas gracias, Jimena. Y Aranza, las ingenieras de la facultad, ¿qué te comentaron? Bueno, en este caso fueron 3 ingenieras que están involucradas en el proyecto Procesos Sustentables de Producción de Bioproductos. Ellas son Claudia Gutiérrez Alonso, Valeria Calzoncín y Araceli Becerra. Principalmente me compartieron algunas experiencias que vivieron como alumnas y después ya como tal siendo parte de la investigación, de parte de compañeros, de colegas, de jefes, de profesores, que no siempre reconocían su presencia, ya que eran mujeres en ciencias exactas. Pero también me hablaron sobre las alianzas que han creado, algo parecido a lo que me comentó la doctora Betsabe, pero más en este sentido de cómo ellas se han organizado para crear otras formas más colaborativas, menos estigmatizantes en torno a la maternidad, por ejemplo, y también pusieron mucho énfasis en acercarse a las niñas, pero no solamente de la zona urbana, sino también de las zonas rurales, a quienes no siempre les llega siquiera la información de científicos hombres. Entonces esto es como un área de oportunidad para que también se piensen dentro de esta área y que no piensen que no es una disciplina para ellas, es decir, como una reapropiación, una manera de acercar a las niñas, a las juventudes y que finalmente pues tengan presente que las mujeres en la ciencia es algo posible. Muchas gracias, Aranza. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, como parte de la actividad de vinculación del CUPI en el mes de febrero de 2024, Octavio Hoyos, periodista de Milenio, y quien ha tenido trayectoria fotográfica desde hace por lo menos 2 décadas, impartió el taller Fotoperiodismo, Empatía y Ética por iniciativa del profesor Leonardo Licea Bárcenas de la materia de fotoperiodismo y con el respaldo del CUPI a estudiantes de la carrera. En este taller que se dio el jueves 22 y miércoles 21 de febrero, pues se hablaron de los casos de esas fotografías que generan polémica y de cómo tener esta empatía y acercamiento con personas en situación de vulnerabilidad, con potenciales víctimas, pero sobre todo con el contexto social que enfrentan las y los fotoperiodistas. Pueden revisar detalles de este taller en las redes sociodigitales del CUPI y también anticipar que estaremos participando en un foro en la Facultad de Filosofía en el mes de marzo sobre práctica periodística y filosofía. En este vínculo que hemos establecido con la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada, como parte de los trabajos del CUPI, donde en este centro, desde febrero, se incorporaron integrantes nuevos: Fernando Servín, Hilda Mendoza, Daniela Ramírez y Alejandra Madrigal se han incorporado a estas labores del centro para generar contenido e información en este proyecto de vinculación. Bienvenidas y bienvenidos al CUPI. Bueno, con eso estamos llegando a la parte final de este video podcast del mes de febrero de 2024 y como cada ocasión, invitarlas e invitarlos a que nos sigan en redes sociodigitales, en
Instagram nos encuentran como. En Instagram nos encuentran como cupioficial.uac y en Facebook también pueden encontrarnos como Centro Universitario de Periodismo de Investigación. Y en TikTok nos encuentran como. Como CUPIWAC, asimismo en YouTube. En nuestro canal de videos donde pueden encontrar este video podcast, así como en Spotify nos pueden encontrar como Sin Escondite para la parte auditiva, y en X, antes Twitter, nos encuentran como @CupiWac. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada ocasión un gusto que nos acompañen en esta transmisión, y estuvieron conmigo. Jimena Ribeiro, y muchísimas gracias por escucharnos. Y Eduardo Coeto, gracias a todos.